Jeffrey Lionel Dahmer, más conocido como el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie quien asesinó a más de 17 hombres entre los años 1978 y 1991. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, en el estado de Milwaukee, y sus padres, eran una pareja aparentemente feliz y le dieron a Dahmer una buena infancia, pero, ¿qué llevó a Dahmer a ser el asesino en serie más peligroso? Estos pensamientos surgieron en su infancia, cuando Dahmer empezó a cazar animales y coleccionar sus huesos en pequeños frascos, pero a pesar de esto, siempre demostraba ser un chico normal y solía hacer bromas con sus compañeros de la escuela, por lo que nadie sospechó de sus instintos asesinos. Todo fue así hasta que creció y sus padres se divorciaron, y su padre se casó nuevamente con alguien más y se fue de la casa. Su madre, se enfermó y empezó a estar más ausente, esto afectó a Dahmer al punto de que sus pensamientos se tornaron más oscuros y empezó a fantasear con quitarle la vida a personas. Él sabía que esos pensamientos estaban mal, así que empezó a callarlos abusando del alcohol. Se volvió alguien más solitario y reservado, y como sus padres ya no estaban, decidió hacer realidad sus fantasías, asesinar a alguien. A la edad de los 18, Dahmer conducía por una zona boscosa hasta que se encontró con un joven, dándole señales de que se detenga para llevarlo con él. Dahmer, seducido por sus pensamientos, vio eso como una oportunidad de cumplir sus deseos y se detuvo para que aquel extraño subiera al vehículo. Lo llevó a su casa y una vez ahí lo golpeó con una barra, para terminar estrangulándolo, y fue ahí que el chico perdió la vida. Ante esto, Dahmer se asustó y llevó el cuerpo al sótano de su casa, para después ir con un cuchillo y cortar en varias partes el cuerpo, los metió en una bolsa negra y posteriormente las subió a su vehículo para llevarlas a un vertedero. En medio del camino, Dahmer fue detenido por dos agentes de policía que sospechaban de él, y le hicieron una prueba de alcohol y uno de los agentes revisó la parte trasera del vehículo y le preguntó a Dahmer qué había en esas bolsas. Dahmer, en calma, respondió que eran basura y no lo dejaban dormir por su mal olor, y como por su casa no habían vertederos, decidió conducir al más cercano para tirarlas. Los oficiales se dieron cuenta del mal olor de las bolsas, así que le creyeron y lo dejaron ir. Dahmer condujo de vuelta a casa y al siguiente día metió las bolsas en una tubería de desagüe, fue ahí cuando sus pensamientos se volvieron cada vez más bizarros, y empezó a planear mejor sus asesinatos. También, empezó a sacarle fotos a los cadáveres y a practicar el canibalismo, bebiendo la sangre de sus víctimas y comiendo partes de sus cuerpos. Como nadie sospechaba de él, se confió y siguió asesinando personas, hasta 1989 que tuvo su primera confrontación con la justicia por otro delito, y terminó estando un año en prisión. Durante esto, Dahmer alquiló un departamento en Milwaukee, donde planeaba volver a matar, pero en 1991 una de sus víctimas logró escapar de Dahmer y acudió a la policía. Los oficiales fueron al departamento y se encontraron con lo peor, cientos de fotografías de cuerpos desmembrados y refrigeradores llenos de cabezas y demás partes humanas. Ante esto, Dahmer fue atrapado, pero no opuso resistencia alguna, más bien, se ofreció y comentó que asesinó a más de 17 hombres en menos de 13 años, entre ellos jóvenes y adultos. Se declaró culpable para ingresar a una cárcel especial, pero la justicia lo declaró consciente de sus actos, así que ingresó a una cárcel normal, en donde fue condenado a un total de 15 cadenas perpetuas. Luego de 2 años, el 28 de noviembre de 1994, fue asignado a labores de limpieza, y en un pequeño momento en donde tuvo la guardia baja, uno de los prisioneros llamado Christopher Scarver, lo sorprendió por detrás y lo golpeó con una barra para pesas de 20 kilos que terminó quitándole la vida. Esto, fue de hecho, el mismo objeto que Dahmer utilizó para realizar su primer asesinato. Scarver, luego del incidente, declaró que sus motivos fueron porque Dios le ordenó hacerlo, no obstante, fue en el 2015 en donde mencionó sus verdaderos motivos. Finalmente, el cuerpo de Dahmer fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a sus padres. Y así fue el final de Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee.